Bendito eres, Jehová, mi Rey, mi Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bendito eres tú, mi Rey, mi Dios y Rey del universo, el Dios de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres. Bendito eres tú, Señor, que nos has dado tu Torah divina, tu Torah de verdad, y que con ella nos santificas, nos haces santos y nos ayudas a santificarnos para ti, mi Rey. Mi Señor, mi Dios, permítenos leer estas porciones y comprender qué tú quieres que nosotros sepamos acerca de ti. Nosotros sabemos y hemos reconocido que la Torah es el corazón tuyo y es tu voluntad. Por lo tanto, Padre, queremos que hagas como David oró, que abras nuestros ojos para poder ver las maravillas ocultas en tu ley, en tu palabra divina, Padre. Bendito eres tú, Yahweh, el dador de la Torah, por los méritos y en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Muy bien. Vamos a ver una porción interesante en esta parashá, que muchas personas siempre, todavía hoy en día, se queda uno preguntándose por qué razón el Padre dijo lo que dijo en esta porción. Mire, vaya conmigo a Levíticos capítulo 12 y vamos a leer, y entonces usted va a decir, Dios, pero ¿y eso? Como dije yo. Bueno, yo espero, ¿verdad? Entonces, cuando veamos, vamos a aprender algo bien interesante. Levíticos capítulo 12, ¿lo tienen? Desde el verso 1. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló? Siempre tenemos que hacer énfasis en eso, Carmen. Siempre hacemos énfasis en que Dios fue el que habló. Si la Biblia dice Jehová habló, ¿qué quiere decir? Que fue Dios el que habló, no fue Moisés. Moisés estaba oyendo. Dime, ¿qué es lo que hay? Y el Padre le hablaba a él. Entonces aquí estamos viendo cuando Dios le habló a Moisés, de las tantas veces que le habló, ¿verdad? Ok, dice de la siguiente manera. Jehová habló a Moisés y le dijo, Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y dé a luz, diga conmigo, conciba y dé a luz. Otra vez, cuando una mujer conciba y dé a luz. ¿Sabe qué quiere? Que me pareció interesante el detenernos por un momento en ese verso y ver qué significa concebir. ¿Ve? Porque si nosotros sabemos lo que es concebir, entonces sabemos cómo aplicar el mandamiento. ¿Sabe? Cuando yo lo busqué, eso es lo que quiere decir tasría, concebir. Pero cuando usted va al original hebreo, la palabra concebir, tasría, no es concebir como uno naturalmente piensa, que la mujer se unió al varón y entonces quedó embarazada. No. La palabra concebir significa producir una semilla. Es diferente. Porque normalmente, de acuerdo a la ciencia, el hombre es el que tiene semilla, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De acuerdo a la ciencia, el hombre tiene semilla. ¿La mujer tiene semilla? No, la mujer tiene óvulos. Los óvulos no son semillas. Ahora, sin el óvulo, la semilla no puede ser fecundada, ¿verdad que no? Y sin la semilla, el óvulo no puede ser fecundado. Por lo tanto, hay que unirlos para que en esa unión, eso se llama concebir, de acuerdo a la ciencia de hoy en día. Para el Padre, para Dios, es más funcional, o sea, tiene una función esto. ¿Qué quiere decir? Producir, porque individualmente ellos no producen. Pero cuando la mujer se une con el hombre, ellos producen. Por eso es que la palabra concebir está limitada a un término abstracto. ¿Qué es concebir? Como cuando uno está hablando y ve una de esas fotos en el Facebook y dice, no lo puedo concebir. ¿Verdad? No puedo. ¿Cómo va a ser? O esos comentarios que a veces dicen alguna gente. Esos comentarios que uno tiene que hacer como es.
No entiendo, porque no produce nada. Entonces, concebir es un término muy abstracto porque no tiene una forma definida. Puedes concebir un pensamiento, puedes concebir un hijo, puedes concebir una idea. Pero concebir en el término hebreo no es simplemente tener un pensamiento o una idea. Concebir es producir una semilla. Porque ¿qué hace una semilla? Una semilla produce un árbol, fruto, produce vida, una semilla. Ahora, con este conocimiento vamos a leer ese verso otra vez y ahora podemos ir a Génesis capítulo 3, donde Dios le dijo a la mujer que tu simiente, hablando de la semilla, herirá la simiente del enemigo. Génesis 3:15. Tu simiente le irá la simiente del enemigo. Ok, pues ahora sabemos que la semilla que la mujer tenía no era que la simiente de ella sola, porque ella produce, es lo que conciba la mujer dentro de ella, lo que produzca la mujer dentro de ella, es lo que va a herirle la cabeza. ¿Me estoy explicando bien? Con ese pensamiento leemos de nuevo aquí. Habla a los hijos de Israel y dile, cuando la mujer produzca una semilla dentro de ella. Ahora, si la mujer produce una semilla, quiere decir que entonces tú y yo, que estuvimos en el vientre de una mujer, a menos que usted sea extraterrestre, chequeale el ombligo al que está al lado de él, si tiene ombligo. Porque si no tiene ombligo, a menos que lo tenga aquí. Porque hay gente que se estira los cueros tanto y después se corta aquí, que el ombligo le llega aquí. Pero si tú tienes ombligo, quiere decir que alguna vez estuviste dentro del vientre de una mujer, ¿cierto? Por lo tanto, una vez tú fuiste semilla. Estamos viendo ahora el concepto. ¿Sabes qué? No solamente dentro de la barriga, hoy en día tú eres una semilla. Porque se supone que tú lleves fruto. Se supone que tú estés cimentado en un buen lugar, de tal manera que la tierra, el agua, el abono que se te eche dentro, que tú adoptes, que tú absorbas, te haga productor, te haga producir. ¿Están viendo la imagen cuando la mujer produzca semilla? Ahora, mire esto. Vamos a seguir leyendo. Ideal es un varón. Ideal es un varón, será inmunda ¿por cuánto tiempo? Por 7 días. Cuando produzca semilla. Ideal es un varón, será 7 días inmunda, ¿verdad? Pero vamos a la Biblia. Estas cosas ya yo las dije más adelante. Dice, al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo. Eso no es una tradición. Pregunta, la circuncisión, ¿qué dice el verso 1 aquí? El verso 1 de Levítico 12. ¿Que habló quién? Ok, y en el verso 3 dice, y al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo. ¿Quién dijo eso? Repita conmigo, ¿lo dijo? O por lo tanto no es una tradición judía. La circuncisión no es una tradición judía, es un mandamiento de Yahweh. Ok, verso 4. Pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación. No tocará ninguna cosa santa, ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. ¿Cuántos días de purificación? Repita conmigo, 33. Ok. Verso 5. ¿Tienen el verso 5 ahí? Dice, si da a luz una hija, será considerada impura y permanecerá aislada durante 2 semanas, como en el caso de su impureza, y permanecerá 66 días en la sangre de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación, ¿cuántos días? 66 por un hijo, no, 33 por un hijo, 66 por una hija. Llevará al sacerdote un cordero de 1 año para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola para el sacrificio por el pecado. Las traerá, ok, sacrificio por el pecado.
Las traerá. ¿Qué culpa tiene ella si que parió un hijo? ¿Eso es pecado? ¿Será que Yahweh está diciendo que es pecado parir un hijo? No, lo vamos a ver ya mismo. Lo traerá a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella, y así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea un hijo o sea una hija. Y el padre es más bueno todavía, porque luego dice, pero si no tiene lo suficiente para un cordero, ¿sabes? Si no tiene dinero para comprar un cordero, trae 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Ok, están viendo algo extraño aquí en esta porción. ¿No les parece extraño? Que por un hijo son 33 días y por un hijo son 7 días de purificación y por una hija son 14. ¿Y por qué razón eso? Ok, si ella tiene una semilla dentro de ella, produce una semilla, esa semilla es esa concepción es considerada una semilla. Por lo tanto, cuando esa semilla es varón, está 7 días y 33 días. ¿Por qué razón? Porque es un varón. El varón no produce semilla. El varón no produce semilla. ¿Verdad que no? El varón tiene una semilla, pero la semilla del varón sola no produce nada. El varón no puede quedar embarazado. Por eso no produce semilla. ¿Me estoy explicando bien hasta ahora? ¿Sí? Ahora, la mujer produce semilla. ¿Por qué razón? Porque el óvulo de la mujer sola no produce nada. Pero cuando se une con el hombre, entonces produce una semilla, concibe. Lo que nosotros pensamos es concebir, pero en realidad el término de concebir, como es tan abstracto, no es claro. Mejor el Padre nos dice cuando produce una semilla. Si la mujer, una semilla es ya el óvulo fecundado, eso se convierte en una semilla, entonces se convierte en ti y en ti. Y entonces eres ahora una semilla que cuando la mujer da a luz, ahora produces. ¿Me estoy explicando bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué el hombre 33 y la mujer doble? Porque cuando una mujer, que es la que produce semilla, está dentro de otra mujer, cuando dentro de una mujer hay una niña, ¿qué es lo que hace la niña? Producir semilla. La mujer produce semilla. El hombre no. El hombre, si se quedara solo, entonces no produciría nada, no podría producir nada. Si se junta con otro hombre, ¿qué pasa? Nada, un escándalo. Es verdad, Daniel dice, un escándalo. ¿Verdad que si un hombre se junta con otro hombre no pasa nada? ¿Verdad que no? Si una mujer se junta con una mujer tampoco pasa nada, no hay producción. Por eso es que el pecado de la homosexualidad no es grave en términos de asqueroso, aunque es asqueroso, pero no es en ese término. No es el término de que, uy, qué feo, uy, ¿cómo tú haces eso? No es eso, es que no produce nada. ¿Está viendo la razón por la cual el pecado de la homosexualidad es abominación delante del Padre? Porque no produce nada. No sirve para nada. Ahora, la mujer está en la capacidad de que si se junta con un hombre, produce. Por eso es que si es un hombre, son 33 días nada más, pero si es una mujer, es el doble, porque son, como quien dice, 2 productoras de semilla dentro de ella. Pagas por ella y pagas por la otra niña, por la niña que acaba de nacer. ¿Me estoy explicando bien? Esas son en términos generales la forma en que muchos exégetas y muchos maestros de la Torá lo ven. La razón por la cual es más para las niñas es por esa, porque las dos producen semilla, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, uno pensará que esto es un poquito racista o machista, porque si es una niña, entonces que ustedes son
las mujeres son menos. No, yo pienso que Dios es tan delicado con la mujer que le dio más tiempo para que se recuperara y que se cuidara. Tú le puedes ver desde un punto de vista, ay, es impura más tiempo. No es que sea impura. La impureza no es pecado, este tipo de impureza. El pecado es que durante ese tiempo ella no puede tocar las cosas santas del altar. Si la mujer en ese periodo pasa al altar y toca las cosas santas, ella está en pecado. Porque el Padre dijo, mientras estés en ese tiempo, no las toques. Entonces, el sacrificio que ella llevaba al altar a través de los sacerdotes no era por pecado como el pecado que nosotros consideramos quebrantar la ley. Ella no estaba quebrantando la ley. Era simplemente una reconciliación por el tiempo que estuvo separada. Es como una reconciliación. Es diferente a decir, fallaste, pecaste y ahora vas a tener que pagar por ese pecado. Es diferente. Ahora ella no tenía acceso al templo cuando ella hubiera querido llegar al templo y cuando el Padre hubiera querido que ella viniera, ¿cierto o no? ¿Acaso el Padre no quiere que nosotros vayamos allá a su presencia? Pues entonces ella, por causa de que no pudo ir por ese tiempo de separación, de descanso, de recuperación, ustedes las mujeres que han parido aquí saben que cuando la mujer, y especialmente la mujer que lacta, usted siente cómo todas sus entrañas se mueven mientras el niño está lactando, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo lo sentí. Cuando mi mujer le daba la leche a la niña, yo me acercaba y ella decía, ay, sí siento, y yo sentía lo que ella sentía. No era que yo había parido, por favor. ¿Verdad, mi amor? Ella le daba de comer a la niña y ella hacía como que, ay, y yo lo sentía. Créanme. Pero la mujer es más especial, por eso el Padre le dio tiempo para que se recuperara. ¿Ok? No es que estaba en pecado, es que simplemente para el templo no estaba apta. ¿Ok? La cuarentena, como les dije ahora, es uno de los actos sublimes del Padre, no para denigrarla, sino para proteger a la mujer. El hombre fue creado, la mujer fue diseñada. Ay, Dios mío. Ay. Ay, todo es bello. Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos al próximo capítulo. El 13. Ay, Dios mío. Me las estoy ganando. Algo viene. Sí, dime. Esa ley de la purificación de la mujer, si esa ley todavía se rige. Pregunta que te voy a contestar con una pregunta. ¿Qué es lo que médicamente está recomendado para las mujeres cuando dan a luz? Así que Adriancito, estás en cuarentena, papá. Tu mujer acaba de parir, así que... No está en vigencia por causa de que no hay templo. Entonces la mujer no tiene que ir al templo para hacer nada. La purificación, o sea, el tiempo de separación de la mujer era básicamente separada del templo. No hay un mandamiento que diga que el hombre no puede acercarse a su mujer después de los 7 días. ¿Okay? Médicamente recomienda que le dé 40 días a la mujer para que se recupere. Y eso lo sabemos todos de manera... O sea, la Biblia ya sabía de antemano. Pero no hay ningún mandamiento que diga que el hombre no puede acercarse a su mujer después de los 7 días de recuperación, porque ninguno de los dos se va a hacer impuro. La impureza está por causa de su recuperación. Y si ella fuera al templo, pero como ya no hay templo, no hay ninguna, ¿cómo se dice? Exigencia de que la mujer haga sus días de separación de 33 o de 66 días. ¿Me expliqué bien hasta ahora? Ya, esa pregunta la escuché esta semana en varias porciones que estuve estudiando
Y la gente hizo esa misma pregunta y eso todavía está vigente. De hecho, en el tiempo del templo, lo único que se prohibía era que la mujer fuera al templo. Su relación y su compartir con su esposo no se detenía. ¿Me expliqué bien? No como para el templo. Médicamente hablando sabemos que es lo mejor, pero no es que sea un mandamiento del padre que diga, no, tiene que estar en cuarentena y que el hombre esté trepado en el techo. ¿Ah? Ajá. Durante su flujo menstrual, que son los 7 días, porque la mujer después que da luz, por 7 días, es que el padre le dijo, es tu día de impureza, es como si fuera que hubiera tenido un periodo. Pero después de esos 7 días, no hay problema. Ahora, si la mujer sigue con flujo de sangre, se supone que usted no. ¿Ok? Si durante la cuarentena la mujer sigue con flujo de sangre, que a algunas mujeres les pasa, pues no. Ya ahí el mandamiento aplica, pero es el mandamiento que aplica ahí es el que el hombre no debe tener relación con una mujer que tenga flujo de sangre. ¿Ve? ¿Está bien? Más o menos, ¿verdad? Ajá. Exacto. 60 días. Bueno, médicamente eran 40 días, porque son 7 y más 33. Médicamente hablando, la cuarentena es necesaria para la mujer. Es ideal. Cuando se trata del templo, 40 días por un varón, 60 días por una mujer. Pero cuando se trata del templo, no tenemos el templo, no vivimos en Israel, pues no, esas cosas no aplican. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a la segunda parte de la parashá, que es la un poquito más larga y más interesante. ¿Ok? Esta segunda parte, vaya conmigo, pasa una página, Levítico capítulo 33, la lepra. Levítico 13, la lepra, un caso de lepra. ¿Lo tienen? Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló? Ay, okay. Ya eso no hay que aclararlo. Cuando alguien tenga, dijo, y se lo habló a Aarón también, dice. Cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, costra, mancha clara y se convierta en la piel de su cuerpo en llaga, lepra, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote examinará la parte afectada en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel de su cuerpo, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. ¿Ok? Y de ahí en adelante empiezan unas descripciones de todas las cosas que tiene que ver, a ver si tiene lepra o no. Normalmente uno lee lepra en la Biblia y piensa que es la lepra esa que existía. De hecho, hoy en día se supone que no exista lepra. Creo que en el único lugar del mundo que existe lepra es en India y hay leprocomios, pero creo que hay como unos 15,000 personas nada más infectadas porque eso se ha erradicado. La lepra que nosotros conocemos, que se cae la piel y que se pega de unos a otros. La lepra de que habla la Biblia no es esa lepra. Primero, no es contagioso. En serio, ¿sí? La lepra de la que habla la Biblia no es contagiosa. ¿Sabe por qué sabemos que no es contagiosa? Porque la persona iba al sacerdote y el sacerdote examinaba la llaga. Y si era contagiosa y el sacerdote examina la llaga, ¿qué le iba a pasar al sacerdote? Fuñió porque se le iba a pegar. Pero no es contagiosa. Segundo, la lepra no se puede determinar a simple vista. No es que usted lo vea así de lejos. Ay, ¿qué te pasó en la nariz? No. Fueron las operaciones que quedaron mal. No, o sea, ¿qué tienes ahí en la mano? No se puede, hay que hacer un examen exhaustivo para determinarlo. Tercero, solo se extiende
en la piel del que está enfermo. El que tiene la lepra bíblica, que se llama así, Saraat, él le da lepra y a él se le extiende, pero no le pasa a la persona que está al lado. ¿Ok? La lepra tiene la capacidad de enfermar tela, barro, cuero, pero no porque la persona contagie el cuero, el barro, ni nada. No es porque yo tenga lepra y venga aquí, toque la pared y se contagió de lepra. No, una persona puede estar viviendo en una casa normal y de repente mira para el lado y ve que en la casa hay lepra. O sea, le estoy llamando lepra, pero no es el nombre, Saraat. Hay un mold, un hongo. La diferencia de ese hongo que dice la Biblia es que el hongo, ¿de qué color es? Vamos a ver. ¿De qué color es el hongo? Negro, green, no es verde. El verde es musgo. El hongo es diferente. Porque faltaste la clase de biología. Faltó la clase de biología ese día. El musgo es una planta, cuando es verde es una planta, pero cuando es hongo es negro. Y esto no es hongo, porque cuando usted lee en la Biblia es color rojo y verde, y es considerado lepra en la casa, o lepra en el cuero, o lepra en la tela. ¿Ok? Requiere de un periodo de cuarentena. Si tiene cuarentena, no puede ser una enfermedad contagiosa. ¿Por qué razón? Porque durante la cuarentena lo que los levitas quieren es que o se vaya o se quede. Si se multiplica, entonces destruyen todo lo que está allí y lo echan para un lado. Si es una persona que tiene esta enfermedad, Sarahat, si la persona tiene esa enfermedad, se separa por 7 días. Y después que la persona se separa por 7 días, entonces el sacerdote vuelve y va y la revisa. Y si la persona le ha expandido la mancha, entonces lepra, le dan una campanita y lo mandan para fuera del campamento. Pero no es contagioso, ¿por qué lo mandan fuera del campamento? De hecho, en el Talmud hay algunos comentarios que dicen que si un sacerdote encontraba lepra en una persona o en una casa durante el tiempo de la fiesta, que no lo declarara inmundo sino hasta después de la fiesta, para que las personas pudieran celebrar la fiesta, y terminada la fiesta, entonces el sacerdote lo declaraba inmundo y lo mandaban para afuera. Es un acto de compasión, me parece a mí, ¿no? Porque la persona está entusiasmada. Ay, la fiesta, Shavuot, vamos para allá, que la pastora va a cantar, y de repente le sale lepra. Y el sacerdote lo mira, pues la misericordia está en que, ok, tienes eso, te voy a dar hasta después de la fiesta. Después de la fiesta te sales del campamento. ¿Estoy explicando bien hasta ahí? Ok. Esta lepra solamente se cura si el padre lo cura. No hay una fórmula en la Torá que diga, hazte esto, un remedio para que se cure. Solamente Dios la cura. Bueno, la lepra de hoy en día también es incurable. A las personas que le da lepra hoy en día, si existiera, que no se cura, se muere la gente, lo separan, lo ponen en un leprocomio y de la misma manera, solo se produce cuando el padre la produce. La lepra no se produce porque usted hace algo físico, el padre le pone la lepra. Dime. Sí, porque es la única enfermedad que la palabra dice que lo saque del campamento. Vamos a ir allá. Me estás adelantando. Ok. Tiene su origen en la lengua. Dile a que está a tu lado, tiene su origen en la lengua. Y sáquele la lengua. La Lashon Hara tiene su origen en la lengua. Santiago dijo, la lengua es un pequeño fuego, miembro, que enciende un fuego que consume un bosque. El origen de la lepra bíblica es la lengua.
Y vamos a ver varias cosas que tengo que avanzar. Quiero avanzar porque no quiero que se me quede nada. La lepra separa al pueblo. Lo sacan del campamento. ¿Ok? Por ser una enfermedad espiritual y no física, se cura solamente mediante métodos espirituales. ¿Y cuál sería el método espiritual de curar una enfermedad producida por la lengua? Vamos a ver si alguien puede. ¿Ah? ¿Ah? Que domine la lengua, eso es uno. Pero eso es una prevención. Después que estás enfermo, ¿cómo curas la enfermedad de la lengua? Arrepiéntete. Calladito te ves más bonito. El arrepentimiento es lo único que cura la lepra. De hecho, Rico, estaba estudiando con Rico esta semana y él en ninguna parte de la historia de Israel se ha concebido o se ha encontrado que una persona sea sana dentro de Israel de la lepra. Que se le haya dicho, no, fulano de tal se sanó en Israel de la lepra. No aparece en los registros, según mi hermano Rico Cortés, yo tampoco encontré ninguno, de que se haya sanado alguien de lepra, excepto por unos que vamos a hablar ahorita. Ok. Números capítulo 12. Vaya conmigo, rápido, Números capítulo 12. Cuando lo tenga me avisa. Yo le dije que iba a ser un poquito más tedioso, pero ahorita vamos a algo bien, bien interesante. Verso 1, ¿qué dice? Alguien que lo diga bien duro, vamos a ver. María y Aarón, ¿qué hicieron? ¿Hablaron contra quién? Ay, papá, problema. A causa de la mujer cusita. Ay, es que ella era una cusita más linda. Que había tomado. Una mujer, una esposa que había tomado. Porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Quién lo oyó? Ay, papá, cuando Dios oye. Moisés era un hombre muy manso. Por eso se consiguió una cosita. Más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Repentinamente Jehová dijo a Moisés y a Aarón y a María. A los tres le dijo, los tres los quiero ver en el tabernáculo ahora mismo. A la oficina. Y fueron los tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y les dijo, óigame, si tuviese un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés. Escuche bien, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas. Oh my God. ¿Qué dice ahí? Que Moisés hablaba con el Padre, ¿cómo? Cara a cara. Ay, no, nadie ha visto a Dios. Yo no sé, pero aquí dice que Jehová dijo. Seguimos. Y él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Contra Moisés. Entonces el furor de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó blanca como la nieve. Y Aarón se volvió a Samaria y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, ay, Señor mío, por favor, no ponga sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor, no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne consumida. Entonces Moisés les dijo, te lo dije, que yo soy el hombre de Dios. Así le dijeron a Maradona, fueron dos pastores. Che,
no es cierto que yo soy el hijo de Dios, el hombre de Dios para este tiempo. Y el otro pastor le decía, che, pero no le hagas caso, yo soy el hombre de Dios. Y Maradona le dijo, yo no he mandado a nadie. Eso es un chiste acá interno. Para mis amigos y mis hermanos. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Él era el hombre más manso. ¿Qué hizo Moisés? Se tiró del piso. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, oh Dios, sánala por favor. Y Jehová respondiendo a Moisés, si su padre le hubiera escupido en su cara, no quedaría avergonzada por 7 días. Que sea recluida fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida. Así María fue recluida fuera del campamento durante 7 días. El pueblo no se puso en marcha hasta que María fuera readmitida. Después partió el pueblo y acampó en el desierto. ¿Ve? María cayó culpable de la lashon hara, por usar la lengua en contra de Moisés, el hombre de Dios. Y entonces Aarón se arrepintió por ella. Me imagino que ella estaría en shock, porque salió blanca, leprosa completamente. Y sale ella así y Aarón se arrepiente. De hecho, Aarón tenía que arrepentirse porque él era el sacerdote. Y Aarón intercede por María. Después Moisés intercede por ella también. Y el Padre tiene misericordia. ¿Y cuántos días le dio? Y a los 7 días fue remitida. Quiere decir que fue sana. Porque si no hubiera sido sana, ¿dónde se quedaba? Afuera. ¿No les parece interesante? Vamos a otra historia bien interesante. Más allá de lo obvio. Vamos a ir más allá de lo obvio. Yo le puse como título a este diapositiva, este slide, le puse más allá de lo obvio. Porque cuando usted escucha la historia de algún leproso, rápido uno piensa en Naamán, ¿verdad? Ah, se acuerda el Naamán, como Dios lo sanó porque se metió en las aguas. Hay una historia ahí más adentro, que es más allá de lo que está ahí cerquita, y vamos a verla. ¿Le gustaría ir a la historia de Naamán y ver lo que está bien interesante? Naamán, general del ejército, rey de Siria. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Ahí a los que me están escuchando. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice, Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Siria era uno de los enemigos acérrimos de Israel. Déjame yo buscarlo aquí rapidito para continuar leyendo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Okay. Y tenido en gran estima, porque por medio de él, Jehová había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero, ¿qué era qué? Era leproso. El problema de Naamán, que era interesante, era importante, y era un hombre que Dios había usado para librar a Siria, vaya usted a saber, era leproso. Los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora, ojalá mi señor se presentara al profeta que está en Samaria. ¿Dónde está el profeta? Repita de nuevo. Eso es importante, lo vamos a ver ahorita. Pues él lo sanaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo, así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. ¿De dónde era la muchacha? Muy bien. El rey de Siria le dijo, anda y ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues y llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. También llevó una carta para el rey de Israel, el cual decía así, ahora cuando esta carta llegue a ti, sabrás que yo te he enviado a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra. Sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o dar vida? Y para que éste me envíe un hombre a fin de que yo lo sane de su lepra. Considerad pues y ved cómo él busca ocasión contra mí. ¿Por qué él dijo eso? Porque pensaba que si el rey no sanaba a Naamán, entonces iban a hacer guerra contra Israel. Estaba asustado. Pero sucedió que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestidura, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestidura? Que venga donde mí. Yo soy el hombre de Dios, como quien dice. Y sabrá que hay profeta en Israel.
Entonces Naamán llegó con sus caballos y su carro, se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo, y Eliseo envió un mensajero que le dijo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada, y serás limpio. Naamán se enfureció y le dijo: he aquí, yo pensaba seguramente él saldría y que empezaría a clamar a Dios, y puesto de pie empezaría a decir: oh, declaro, decreto, confieso, lo piso. Nada de eso hizo el profeta. El profeta ni salió y le dijo: vete al Jordán y subérgete 7 veces. Y él se molestó. ¿No son los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en esos ríos que son mejores que este Jordán, que un babote? El Jordán no era un gran río, era una quebradita. Y ser limpio. Y dando vueltas se iba enojado. Pero sus siervos se le acercaron a él y le hablaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, ¿no lo habrías hecho? Con mayor razón si él te dice: lávate y serás limpio. Eso no nos pasa a nosotros. No nos pasa tantas veces a nosotros. Vamos a los sitios esperando que Dios nos mande a hacer algo, y Dios te manda a lavar los inodoros. Pero si yo vine a esta iglesia y yo tengo un título, yo soy doctor en divinidad, yo llevo como Don Otto, pero ¿y por qué si yo tengo 40 años de pastor? Y mire, Don Otto ahí calladito, tranquilito. Una vez yo le dije: Don Otto, venga para que ore. Y él decía: no sé. La mansedumbre y la humildad de ese hombre, ¿verdad que sí? No le den un aplauso para que se sienta bien. Tan bello él. Don Otto y Doña Blanca son tremendas personas. Mire, este pastor que está aquí, evangelista internacional, mira dónde está aquí. Ni en la primera fila se atreve a sentarse. Él no viene aquí a decir: no, yo soy, tú sabes, fulano, tú sabes. No, humildad, tranquilo. Si Dios te dice: siéntate y vamos a estudiar, este pastor es un buen ejemplo de eso. Porque no porque yo sea el maestro, sino que él decidió cancelar todo lo que tenía en su agenda y decir: yo no enseño más hasta que yo no aprenda, porque ¿qué más voy a enseñar? Y se sienta ahí tranquilito a aprender. ¿No le parece eso maravilloso? Dios lo va a honrar a él, a su mujer, a su ministerio. Su congregación lo hace. Mira, ellos están aquí, parte de su congregación, desde Tampa. Wow. Si Dios te dice que te va a prosperar, pero te dice: mira, estudia, haz esto, te da unas instrucciones, ¿no lo haría? ¿Cuántos lo harían? Hay unos dicen: depende. Déjalo quieto. Entonces, este gran general del ejército sirio, Naamán, que era bien conocido, agarró y se humilló y dijo: ok, lo que diga el profeta. Se quitó todo, se metió al agua 7 veces y salió limpio. Dice que salió como un bebé. Si fuéramos contaminados tú y yo, ¿qué haríamos para ser salvos, para ser sanos, para ser limpios? ¿Qué no harías tú? Lo que esté al alcance, lo que sea, yo lo voy a hacer. Se zambulló y fue sano. Ahora, miren esto. Capítulo 20. Verso 20. Siga leyendo, verso 20. Entonces, entonces Gehasi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré algunas cosas. Lo que pasa es que Naamán, después que es sanado, se levanta, se pone sus vestiduras y se monta en su caballo. Y él llevaba 10 talentos de oro y llevaba plata y traje. Y fue directo a Eliseo: ven acá, estoy tan agradecido que te quiero dar toda la ofrenda que yo traía. Y Eliseo le dijo: no me la di, no la quiero. Entonces el siervo, porque Eliseo no fue, él mandaba al siervo, Gehasi. Y Gehasi iba para allá: mira, que el Señor no quiere nada, que no le den nada. No, ¿cómo que no? Tengo que agradecerle, tú sabes, lo que el Padre hizo a través de este hombre, vamos a darle. Y él, no, que no le des nada, no es tiempo. No le des nada. Ok, está bien. Y arrancó Naamán y cogió sus bártulos y se fue. Y yéndose, Gehasi se quedó en la puerta. Ay,
qué buena ofrenda, hubiéramos comprado el avión ese que queremos comprar. Pero déjenme soñar. ¿No han visto la excusa? Vean la excusa. Gehazi se quedó y dijo, ay, el Señor no cogió la ofrenda, no recogió la ofrenda, pues yo como que yo voy a ir y buscarla, porque si Él no la quiere, yo la quiero. Si no es para Él, es para mí. Y arrancó Gehazi y fue a donde Naamán y lo para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, es que el Señor se equivocó, tú sabes cómo son estos profetas que a veces están en otro mundo. Entonces, pues, pero vamos a recoger la ofrenda, tú sabes. Y él, como no, pa, le dio la ofrenda, le dio parte de la ofrenda. Gehazi, tú sabes, se la engatusó y fue allá y la escondió. Y después que se sacudió, fue donde Eliseo. Y entró para allá, cari fresco. Fresco como una lechuga. Y Eliseo lo estaba esperando así. ¿De dónde viene? Ah, ¿de dónde viene? Estaba por ahí. Estaba por ahí. Y él le dijo así, no estaba mi corazón contigo. Wow. No estaba mi corazón. O sea, no era que yo te vi, es que yo lo sentía aquí adentro. Mi corazón estaba ahí cuando fuiste y le dijo, es tiempo de recoger ofrenda. Es tiempo para eso. Por lo tanto, la lepra que tenía Naamán, para ti, papá. Para ti, tu descendencia para siempre. Oh. Pero la historia no acaba allí. ¿Y ustedes quieren saber el resto de la historia? Vamos allá para que usted vea. Venga, la próxima. Por 49. Por 49.95. Entonces le dijo, ok. Le dijo, y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La historia aún no termina. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6 al 8. No voy a leerlo todo, pero mire, le voy a dar un parafraseo para ir al punto, al capítulo 8 antes. Deje el dedito pegadito ahí. Resulta que Samaria estaba en guerras con Siria. Entonces, hay una mujer que había recibido un milagro de un hijo, ¿se acuerdan? Entonces, Eliseo le dice al rey, le dice, para mañana a esta hora, aquí, que están pasando todos hambre, aquí se va a vender la comida bien barata y todos ustedes van a tener de comer. El siervo del rey le dice, ni aunque caiga del cielo eso va a pasar. Ni aunque caiga comida del cielo. Y le dice, y tú vas a ver todo lo que va a pasar aquí y vas a ver la comida entrar, pero tú no vas a comer de ella. Y él le importó poco. Eliseo se va, entonces sucede un milagro y llega la comida a Israel y el siervo estaba parado en la puerta. Ay, mira si por ahí viene. Y lo que no se dio cuenta es que lo arrollaron y lo aplastaron y murió exactamente como dijo el profeta. ¿Ok? Cuando esto sucede, después hay una hambruna. Y esta mujer que Eliseo le había hecho el milagro del bebé, ¿se acuerda del hijo que se le había muerto? Se va con los filisteos a vivir con los filisteos porque había mucha hambre. Y cuando está viviendo en los filisteos, después de 7 años, diga conmigo, 7 años, ella se va allá, termina la guerra y el sitio de Jerusalén, de Israel. Y regresa. Cuando la mujer regresa y llega, resulta que sucede lo siguiente. Vaya al capítulo 8. Le voy a invitar a que lo lea después, desde el 6 en adelante, ¿ok? Segunda de Reyes 6. Pero ahora vamos al 8. Dice, Eliseo habló a aquella mujer cuyo hijo había hecho revivir, diciendo, levántate tú con toda tu familia y ve a residir donde pueda. Pues Jehová ha llamado al hambre y vendrá sobre la tierra durante 7 años. La mujer se levantó e hizo como le dijo el hombre de Dios. Ella con su familia partió y se fue a residir en la tierra de los filisteos durante 7 años. Sucedió que cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Y fue a clamar al rey por su causa y por su campo. Ve, porque cuando tú dejas tu heredad en Israel, ese campo, tú lo dejaste, te fuiste a otra ciudad. Cuando pasa la hambruna, tú regresas, a otra persona pudo haberlo tomado y se lo quita.
Entonces ella va y le reclama al rey, yo quiero mi heredad de nuevo. Porque en Israel el asunto es así, tú no pierdes lo que es tuyo. Cada 50 años, aunque vendiste, aunque hiciste negocio, regresa a ti. Dice, el rey estaba, sucedió que cuando pasaron, y la mujer fue a clamar al rey por su casa y por su campo. ¿A qué rey? Pregunto, antes que sigamos leyendo. ¿A qué rey? Al rey de Israel. Ella estaba con los filisteos y se regresó a Israel. Y cuando llega a Israel, ¿fue a dónde? A el rey, a hablar con el rey, ¿cierto? Mire qué interesante. Cuando ella va a hablar con el rey, dice, el rey estaba hablando con Jesse. ¿Con quién? ¿Con quién estaba hablando el rey? ¿Con quién estaba hablando el rey? Pero ven acá, y Jesse no tenía lepra. Y Jesse no había sido maldito para toda su vida, toda su familia. ¿Y qué hacía al lado del rey? ¿Cómo Jesse, siendo leproso, estaba al lado del rey en Israel? No estaba en el campo afuera. ¿Y qué pasa? ¿Qué leímos con el mandamiento acerca de los leprosos? Si tienes lepra, afuera. Pero él no estaba afuera. ¿Dónde él estaba? Adentro. ¿Y dónde estaba? Con el rey. Y le estaba contando las cosas cuando la mujer llega y le dice, el rey estaba hablando con Jesse, el criado del hombre, no era otro Jesse, no era un Jesse nuevo, era el Jesse que era criado del hombre de Dios, y le decía, cuéntame por favor todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras le contaba al rey como había hecho revivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho revivir, vino para clamar al rey por su casa y por su campo. Entonces Jesse le dijo, oh mi señor, esta es la mujer y este es el hijo a quien Eliseo hizo revivir. ¿Se dan cuenta dónde estaba este leproso maldito? ¿Cómo es que ese hombre está ahí? ¿No es una buena pregunta? Pasaron 7 años, pero la maldición era para siempre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesse? Lea, le invito para que vaya a su casa y lo lea. Le voy a dar un resumen así bien rápido. Resulta que Israel estaba bajo sitio, estaba sitiado. Y el rey era tan mala la cosa, estaba tan mala la cosa dentro de Israel que se comían los hijos. Era terrible. Entonces, habían 4 leprosos fuera de la ciudad que dijeron, si nos quedamos aquí nos morimos porque no hay nada. Si nos metemos en la ciudad nos matan. Pues vámonos para allá con los sirios. A ver qué tienen, a ver si tienen algo y nos tiran con algo por lo menos. Y esos 4 leprosos se fueron. Y cuando llegan al campamento sirio, no había nadie. Estaba la olla puesta. Estaban haciendo pollo guisado, se levantaron y lo dejaron ahí. Y el arrocito, estaba hasta el aguacatito cortadito. Y ellos dijeron, pero miren esto, si aquí no hay nadie, caballos, oro, ropa, comida. Y ellos empezaron a saltarse. No, empezaron a comer. No a saltarse, eso se oye mal. Empezaron a comer. Y comiendo, y estaban contentos porque tenían todo. Y de repente dice, estamos haciendo mal. ¿Quién sería el que dijo, estamos haciendo mal? En mi imaginación, solamente en mi imaginación, fue Jesse. Dijo, nosotros aquí con este bien y nuestra gente, vamos a buscar a esta gente y vamos a decirle. Y cuando Jesse abrió la boca a favor de Israel, cayó gracia. El pueblo fue y buscó toda la comida. El siervo que habló mal estaba en la puerta y cuando regresaron todos se lo llevaron arrollado por boquiabierto. Pero Jesse, por haberse arrepentido, recibió la sanidad. ¿Sabe dónde ellos estaban? En Samaria. La historia no termina ahí. Seguimos un poquito más. Todavía me queda hora y media. Mentira. Carmen, no te preocupes.
¿Estás interesante, Carmen? ¿Sí? Gracias. Jesse fue sanado. De otra manera no hubiera estado ante el rey. La historia no termina ahí. Vamos a ver de los samaritanos. Los samaritanos. Vamos a hablar de los samaritanos. Porque ellos estaban en Samaria. Ese evento está ocurriendo. Ellos están a punto de ser invadidos por Babilonia, por Asiria, y haber sido llevados hacia el norte. Okay. Unos años más tarde, esta gente, porque le fallaron a Dios, porque se apartaron de Dios, porque de hecho en la historia dice que ellos siguieron el pecado de Joroboam. ¿Ustedes saben cuál es el pecado de Joroboam? ¿Alguien puede decirme cuál es el pecado de Joroboam? ¿No se acuerdan? Cambió las fiestas y cambió los lugares de reunión, las fiestas. Cambió las fechas. Joroboam era el siervo de Salomón. Y Salomón le había encargado el norte, todas las tribus del norte a Joroboam. De hecho, fue David el que le encargó todas las tribus del norte. Entonces, Joroboam, cuando Salomón muere, sube su hijo y Joroboam le dice al hijo, mira, tu papá era bien fuerte con nosotros en las tribus del norte, ¿por qué tú no le das mejor trato y le bajas los impuestos? Tú sabes, para que entres en gracia. Y el hijo de Salomón no escuchó el consejo de los viejos, sino de los jóvenes. Dijo, no, ellos lo que son unos vagos, los voy a hacer trabajar más para que ellos sepan que yo soy el que mando. ¿Sabe qué pasó? Ah, sí. Pues entonces Joroboam arrancó y se llevó toda la gente para el norte. Pero se quedaron en el norte, se quedaron los samaritanos, que según la historia eran las tribus de Efraín, Isaacar y la mitad de la tribu de Manasés. ¿Okay? Pero eso es según cuentan algunos estudiosos de esto. Se dice que los samaritanos fueron las tribus del norte. De todas las 10 tribus, los únicos que no se fueron de Israel. Se dice que son descendientes de Efraín, Isaacar y de Manasés. Se dice que después de la dispersión se mezclaron con los sirios que enviaron desde Asiria. Porque el asunto fue que cuando Babilonia se lleva a todos los de las tribus, la parte norte de Israel se queda sola y entonces las bestias del campo empiezan a crecer. Estaban los leones. Y cada vez que mandaban una comitiva, los leones se los comían. Y todo el que iba allá era peligroso vivir allí. Los únicos que podían vivir ahí eran los que sabían, que eran los samaritanos, las tribus de Efraín. Entonces, ¿qué pasa? Los asirios dicen, vamos a mandar un comitiva de gente inteligente que está aquí en Babilonia, que son de Israel, y los mandamos con una Torah. Y con esa Torah cambiaron la Torah, 200 y pico de decretos la cambiaron y los enviaron a Israel y volvieron a repoblar la parte norte de Israel. Pero ¿qué pasa? Que cuando la van a repoblar de nuevo se encuentran con los samaritanos que eran bien estrictos y ellos por no perder la vida se mezclaron con los sirios. Y al mezclarse con los sirios, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú mezclas lo santo con lo profano, se pervirtieron. Pero ellos seguían siendo fiel a una Torá. Y ellos seguían diciendo que donde ellos estaban, en Gerizim, el monte Gerizim, allí era que Dios había dicho que iba a estar. Y ya vamos a ver esa parte. Ok. Se dice que los samaritanos habían asimilado varias culturas. Los samaritanos han asimilado varias culturas. Desde los griegos, los musulmanes, los árabes, los romanos. Cada vez que viene una conquista a Israel, los samaritanos se dañan porque juegan al son que le tocan. Como dicen en Puerto Rico, al son que le tocan bailan. Entonces cada vez que llegaban allí, ellos por preservar la vida, ellos asimilaban. Y asimilaron el helenismo y asimilaron a los musulmanes. De hecho, hoy en día, los samaritanos de hoy en día, que hay como 800 personas viviendo en Israel que son considerados samaritanos, dicen que los árabes, hay muchos árabes que son samaritanos que se convirtieron al Islam y que no quieren volver. Pero ellos dicen, no, ellos son árabes, pero esos no son árabes, nada, esos son israelitas, ellos no son árabes. Parece que bailaron al son de la alpa esa.
Por eso es la asimilación de ellos, porque ellos asimilaron las culturas para preservar la vida. Entonces ellos, ok, está bien, yo juego según tus reglas, pero déjame vivir. Entonces ellos siguieron mezclándose y profanando las cosas, y hoy en día ellos están allí y tienen una Torá, pero una Torá totalmente desvirtuada. ¿Ok? Los samaritanos hoy en día proclaman tener la Torá más antigua que existe. Dice que tiene como 2700 años esa Torá. Ellos dicen que la tienen ahí. Yo fui hasta la sinagoga de los samaritanos y le dijimos que nos la enseñaran, y ellos sacaron un rollo, la pusieron ahí y la pusieron nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira las letras. Y ellos dijeron, sí, pero esta no, esta es una copia. Pero yo dije que quería ver la original. No, la original no la enseña. Tiene 2700 años. Aunque se fueron de la tierra, la asimilación los coloca en la posición de... aunque nunca se fueron de la tierra, la asimilación los coloca en la posición de rebeldía y los hace parte de la dispersión. Los judíos y los samaritanos no se llevan. Eso lo sabíamos nosotros, ¿verdad? No se llevan. Y cada cual reclama potestad sobre Israel y sobre la Torá. Solo siguen la Torá y no reconocen a los profetas o a los libros históricos. ¿Ok? Yeshua y los samaritanos. Vamos a hablar de Yeshua y los samaritanos. Créame que we're going somewhere. ¿Okay? Sea paciente conmigo. Primera experiencia de Jesús o de Yeshua con los samaritanos fue la mujer del pozo. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer del pozo? Juan capítulo 4. ¿Podemos ir allá un momentito? Juan capítulo 4. Dice, cuando Yeshua se enteró que los fariseos habían oído de él y hacía que Yeshua hacía y bautizaba más, dice, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más los discípulos que Juan, aunque Yeshua mismo no bautizaba, sino los discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe que a él no le era necesario pasar por Samaria? Porque es verdad que Judá queda aquí, Judá queda abajo, después está Galilea está arriba, en el norte, y Judá está aquí abajo. Entonces, aquí está el Jordán, que empata el mar de Galilea, baja el río Jordán y llega al mar salado, el mar muerto. Entonces, cuando tú vas para Galilea, tú te vas por el lado del agua, por el Jordán. Porque si te vas por este lado, esos son montañas y es más desértico. Entonces, Samaria está en este lado, en las montañas. Y Yeshua no tenía que ir a Samaria, pero él se desvió hacia Samaria porque le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque se iba a poner a hablar con alguien. Dice, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Entonces allí en el pozo de Jacob, entonces estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber? Siendo yo una mujer samaritana. ¿Por qué ella le dijo eso? Porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. Porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. Porque los judíos se habían quedado en Jerusalén cuando vino la división de las tierras. Los samaritanos se mezclaron, lo santo con lo profano, y se mezclaron y empezaron a hacer otras cosas, otros rituales. Cambiaron los días de fiesta, cambiaron la Torá. Entonces los judíos consideran a los samaritanos impuros. Los consideran impuros porque ellos quebrantan la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces ellos no se juntan y ellos pelean. Aunque los samaritanos dicen, no, aquí es que se hay que adorar, aquí la Biblia dice, y los judíos dicen, no, es acá, en Jerusalén, donde Dios puso su nombre.
Entonces no se llevan. Pero Yeshua llega hasta Samaria y se encuentra con una mujer. Y la mujer samaritana le dice, ¿por qué tú me pides agua a mí? ¿Y qué le dice él? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. Todavía ella pensaba que estaba hablando de agua regular. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú? De hecho, agua viva lo que significa es aguas corrientes. No es que el agua tenga un poder de dar vida, de que no es nada mágico. Simplemente que son aguas corrientes, porque las aguas que se empozan se dañan. Él le dice, yo te daría agua viva. Y ella le dice, ¿de dónde tienes agua? Porque el agua viva sería más fresca. Entonces, ¿de dónde pues tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Y respondió Yeshua y les dijo, todo el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Todavía ella está pensando en el agua física. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, yo no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, diga conmigo, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, ¿qué? No es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos, 5 no son los libros de la ley. Pero todos estos 5 maridos que tú tenías, a todos les fuiste infiel. ¿No les parece interesante? Y ahora tienes otro marido, la tora esa que viene de Siria, que no es tuyo. ¿No le parece interesante? Respondió la mujer y le dijo, le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres, ahí empieza a hablar de su marido, el que tiene ahora. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir en Jerusalén que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo, créeme mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que, otra vez, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos saben lo que adoran porque tienen los 5 maridos. Porque la salvación viene de Roma, del Papa, del concilio. La salvación viene de Yeshua y Yeshua viene de los judíos. Pero ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre busca a tales, los que adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. No solamente con una mujer, una samaritana. No obstante, nadie dijo, cállate callado, acuérdate que ese es el maestro, no sabemos qué está pasando. No dijeron nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. ¿Quién salió de la ciudad? ¿Quiénes salieron de la ciudad? De Siquem, esa ciudad se llama Siquem. Los samaritanos, los leprosos salieron de la ciudad porque no eran considerados limpios. Salieron de la ciudad. Entonces, mientras tanto, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Pero él le dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Pero
Entonces los discípulos decían uno al otro, ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Y Yeshua le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad todos esos samaritanos que vienen corriendo para acá, porque los campos están blancos para la siega. Resulta que venían corriendo los samaritanos de Samaria, venían corriendo hacia el pozo. Mírelo, mírelo. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra y el que siega se gocen juntos. Por esto es que el verdadero dicho, uno es que siembra y otro siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en sus labradores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, mira todo lo que ha hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedase con ellos, se quedó allí 2 días y muchos creyeron a causa de su palabra. Le dijeron a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿No les parece interesante? ¿Por cuánto tiempo se quedó? ¿Y en dónde estaba? En Samaria. Y los samaritanos eran las tribus del norte que estaban separadas de Israel. Y estuvo 2000 años ha estado Yeshua con los separados. No con los santos, con los divorciados. 2000 años. Uno más, ¿está bien? Uno más y nos vamos. Uno más. Lucas capítulo 17, las 10 tribus de la dispersión. Y aquí, con esto termino porque esto es el símbolo, esto es la sombra de lo que hablamos al principio acerca de los leprosos. Lucas capítulo 17, ¿lo tienen? Aconteció, verso 11, ¿lo tienen? Verso 11. Aconteció que yendo a Jerusalén, eso quiere decir que él estuvo 2 días con los samaritanos, entonces siguió hacia Galilea y terminó de hacer lo que estaba haciendo en Galilea y entonces regresaba hacia Jerusalén. Y de regreso a Jerusalén se encontró, pasó por Samaria otra vez. ¿Por dónde pasó? Samaria y Galilea. Luego, cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro, verso 12, 10 hombres leprosos. Diga conmigo, 10 leprosos. Quiere decir que los leprosos no pueden entrar a la ciudad, ¿verdad que no? Quiere decir que el que es leproso está fuera de la ciudad del rey. Ahora mismo ellos están en Samaria. En Samaria no hay ningún problema porque en Samaria no hay ese tipo de mandamiento. Samaria no es parte de Israel hasta cierto punto. Cuando entró, entonces, y alzaron su voz, verso 13, y diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Cómo fue? ¿Qué tenían que hacer? Ir a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pregunta que hago. En el mandamiento, Levítico capítulo 13 y 14, dice que cuando un leproso pasa por la cuarentena, entonces va y se muestra a los sacerdotes. Mira, fui sano. Y cuando se muestra a los sacerdotes, el sacerdote examina la llaga y dice, estás limpio, entonces puede entrar a la ciudad. El problema que tenemos aquí es que ellos están en Samaria. Por lo tanto, si están en Samaria, no se supone que vayan a Israel o a Judá, al templo, porque ellos no son considerados pueblo, a ellos no los quieren, porque ellos están apartados, ellos cambiaron las cosas, se mezclaron con el mundo, ellos están mal, están mezclados con el mundo, mezclados lo santo con lo profano y están desechados, por lo tanto no pueden ir al templo, no pueden. Sin embargo, Yeshua le dice, id y mostraos a los sacerdotes. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Mire esto. Seguimos leyendo.
Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. ¿Qué hizo esa persona? De los 10, regresó ¿a dónde? A los pies de Yeshua. Mire cómo sigue diciendo. Se postró sobre su rostro a los pies de Yeshua, dándole gracias. Y este era, ¿de dónde vienen los samaritanos? Efraín y Manasés, Isaacar. Los samaritanos fueron los que mezclaron lo santo con lo profano, pero se quedaron en Israel. Este hombre era un samaritano. Los otros 9 se fueron a Israel porque no eran samaritanos y ellos sí podían ir al templo y ellos sí podían ir a hablar con los sacerdotes. Pero este samaritano, aunque fue sano, él no podía volver. ¿Por qué no podía volver? Porque no podía entrar al templo. No podía mostrarse. Entonces, para él poder ir al Padre, él fue, no a los sacerdotes, él no fue al templo. ¿A dónde fue? A los pies de Yeshua. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. ¿Sabe quién representa a ese samaritano? A usted y a mí. A usted y a mí. Que la lepra nos consume. ¿Sabe por qué la lepra nos consume? Leshon hara. Porque no podemos detener la lengua. Porque no sabemos quedarnos calladitos. Especialmente este que está aquí. Mire que me da trabajo. Y mire que esa mujer me da cocotazo. Y antes de llegar al culto ya metí una listita. No digas esto, no digas esto. No. Yo siempre meto la pata. Por eso es que Dios la puso al lado mío. Y yo reniego, pero I need her. ¿Cuántos de ustedes necesitan a alguien así al lado suyo que le diga, Adrián, está escondido? ¿Cuántos? Vamos, ¿cuántos? Mira, ya, Rodolfito. Nosotros estamos como los samaritanos, estamos lejos del Padre. Hay una promesa del Padre que dice, yo los voy a hacer regresar. Pero la única manera que tú y yo podamos regresar es poniéndonos a los pies del Mesías, de Yeshua. Puede ser que se vea la mancha más fea, puede ser que se vea el hongo más feo, verde, rojo, de eso feo. Pero si te tiras a los pies de Yeshua, Él tendrá cuidado de ti. Y todos esos sacrificios que se hacían para tú ser limpio, ya Yeshua lo hizo. Ya puedes ir adelante de Él y te puedes tirar a sus pies. Y eso es todo lo que hay que hacer. Después de ahí, Él te va a poner de pie y dice, vente, entra en la casa de mi Padre. Claro está, nos va a dar las instrucciones. Porque tampoco es que vamos a entrar a la casa del Padre a hacer lo que nos dé la gana. Ay, yo vivo como yo quiera porque Cristo es mi Salvador. Ese es el peor error. Ese es el peor problema de nuestras confesiones. Yo puedo. ¿Tú puedes qué? Entonces dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hello, think. Si tú todo lo puedes en Cristo, ¿por qué no guardas los mandamientos? Porque dice que no se puede guardar la ley, que es imposible. Porque dice, es imposible guardar la ley. No, no es imposible. Todo lo puedo por causa del Mesías. Sí se puede. Este es mi tema para hoy, amado. Este es mi tema para hoy. Nosotros tenemos que, con nuestros errores y con nuestra lepra, con nuestros problemas de la lengua, tenemos que hacer un alto y hacer lo que hizo Jesse. Él dijo, yo aquí, con esta prosperidad, esta cosa, que la paso bien. Porque dígame si es verdad o no es verdad que ustedes la pasan bien. Dígame si es o no cierto que aún fuera de la iglesia usted la pasa bien. Porque se pasa trabajo, claro, hay que trabajar. Marlon, hay que trabajar, ¿verdad? Marisol, claro que hay que trabajar. Pero después que usted trabaja, usted se va a su casa con aire acondicionado y se come un TV dinner de eso, al menos un TV dinner.
Hoy en día hay cristianos, hay creyentes que están muriendo a manos de unos animales que no pueden regresar a su casa con un DVD ni aire acondicionado. Que no pueden pedirle, pon al pastor, José, ¿dónde está José? Cheito a veces no puede venir con su carro y le pide, pon al pastor. No la está pasando bien, Cheo. Yo no sé si algunos que están conmigo en el Facebook vieron el video que yo puse de un niño mariposa, le llaman el niño mariposa. Tiene una enfermedad tan terrible que cada 2 días él tiene que quitarse los vendajes de la piel, porque está vendado completo, porque su piel se resquebraja y le duele. Tomar agua le duele. ¿Se imagina eso? Tomar agua duele. Y siempre está en dolor. Él dice que el dolor es parte de su vida. Y nosotros nos quejamos. Es tiempo de que nosotros despertemos. El Padre nos bendijo, nos dio tanto, nos ha dado tanto. Nosotros, ninguno de ustedes tiene derecho a quejarse, ninguno. Mira el que está a tu lado, mírale la cara, a ver. Míralo así, ¿tú te estás quejando? Ninguno de nosotros. ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Esto que tenemos en nuestra mano, ir a buscar a Israel, ir a buscar a nuestros hermanos, ir a buscar al pueblo, ir a casa del necesitado. Gracias al Padre que Dios nos puso una prueba esta semana y nos llevó una persona a casa. A mi casa me tocó la puerta. Y empezó a hablar y hoy en día le hemos provisto, todos ustedes, hemos dado, le hemos provisto todo lo que necesitan. Y eso es lo que a nosotros, a mi esposa y yo, nos hace sentir motivados de que esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Con lepra, como esté, con tu lengua ahí, mira, arranca y haz la voluntad del Padre, porque así como Jesse se quiso aprovechar de lo que no era de él, después tomó de lo que no era de él y lo llevó a Israel. Le dijo, mis hermanos, aquí está, no, esto no es para mí. Y el Padre lo sanó y lo puso al lado del rey. Desde la tumba. Padre, bendito eres, mi Rey, mi Señor, mi Dios. Oh, mi Rey, mi Señor. Venimos arrepentidos delante de ti, Señor. Perdónanos, Padre, por usar nuestra lengua mal. Perdónanos por usar nuestra confesión, nuestras palabras mal. Padre mío, perdona nuestra congregación, perdóname a mí, Padre, a mi familia. Perdona a nuestros padres que pecaron contra ti, mi Rey, que se alejaron de ti. Perdóname, perdóname, Señor. Perdona a nuestra congregación, Padre. Te lo pido, mi Rey. Padre, quebranta nuestro hombre interior, quebranta nuestro espíritu, Padre. Haznos sentir el dolor de nuestros hermanos. Haznos sentir el dolor de nuestras familias. Haznos sentir el dolor del pobre, de la viuda, del huérfano, del necesitado. Haznos sentir el dolor, Padre. Y danos las fuerzas para ir y extender la mano, Padre. Danos las fuerzas, Padre, para tomar de lo que tú has dejado para mi deleite y llevarlo a aquellos que están en necesidad, Señor. Que yo tome la parte que a mí me hace sentir placer y que yo sea negado, que me niegue a mí mismo para darlo para ti, mi Rey, y para los hijos, para los pequeños. Yeshua lo dijo bien, lo dijo claro. He aquí que yo estuve enfermo y me fuiste a ver. Estuve en la cárcel y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre, en necesidad, preso, con sed o desnudo? Yeshua dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, lo has hecho para mí. Mi Rey, mi Señor. Así como traíste, Señor, a esta mujer con sus hijos hasta mi casa, Señor, no solamente tráelos hasta casa, tráelos a la congregación, sino muéstranos dónde ir, Padre. Que podamos verlos, Señor. Ya no nos muestres más dónde ir a buscar la provisión para nosotros. Sabemos que la provisión viene de tu mano y tú nos has bendecido, Señor. Tú nos has suplido y nos has dado todo, Señor.
Estamos más que agradecidos, Padre. Muéstranos dónde está la necesidad para ir y poner el botín, poner el premio, poner la provisión en las manos de los que necesitan de ti, Padre. Que hallemos a Israel, que hallemos a nuestros hermanos, Padre, en necesidad y podamos suplirle, mi Rey. Y así hallemos gracia y perdón en tus manos, mi Rey. Postramos nuestra vida delante de Yehoshua HaMashiach, delante de nuestro Mesías, agradecidos por ti, Señor. Ponemos nuestra vida, Padre. Gracias por darnos al Mesías. Gracias por bendecirnos, Señor, con la puerta para entrar de vuelta a la ciudad, entrar de vuelta a casa, mi Rey. Gracias por la puerta, mi Señor. Gracias por la entrada. ¿Qué tengo que hacer para mostrarte que estoy agradecido? ¿Qué tengo que hacer para mostrarte que te amo, que quiero agradarte? ¿Qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer. Dinos, Señor, háblanos. ¿Qué tenemos que hacer para agradarte, mi Rey? Háblanos, mi Rey, mi Señor. Háblanos, mi Rey. Espíritu Santo, háblanos hoy. Háblanos, Espíritu de Dios. Tú eres el Paracleto. Tú eres el que nos enseña, el que nos va a dirigir. Enséñanos, Espíritu de Dios. Háblanos, muéstranos. Espíritu Santo. Trae mensajeros del norte, del sur, del este, del oeste. Levanta mensajeros dentro de nuestra congregación. Levanta hombres fieles, mujeres fieles, que hablen palabra de verdad. Úsanos, Señor, y háblanos para hacer lo correcto. Queremos hacer lo correcto, mi Rey. Por los méritos de Yehoshua HaMashiach y para honrarte a ti, mi Rey, para darte toda la gloria. Amén. Amén. Sari y Cheito, por favor. Bendito eres, Padre. Aleluya. ¿Todo el mundo tiene los elementos? ¿Falta alguno? Bendito eres, Padre. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mi Rey, mi Señor, bendito eres, Padre, porque tú eres el que nos das el pan de la tierra, Señor. Tomamos este pan como símbolo de convenio entre tú y nosotros, y entre nosotros como familia y como hermanos, Padre. Gracias, Padre, porque nos has suplido para comer el pan en este día.
lo bendecimos delante de ti y lo tomamos como convenio contigo y con mis hermanos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar el pan. Bendito eres, mi Rey, mi Señor, Creador del cielo y del universo. Bendito eres para siempre, Padre. Bendecimos el fruto de la vid que has puesto en nuestras manos, Señor. Tú nos das el vino para alegrar nuestro corazón. Hoy tomamos este vino como familia, compañeros, como hermanos, Señor, en la fe, como creyentes, como testigos de que tú eres el Dios verdadero y único. Lo tomamos delante de ti, Padre, dándote gracias, Señor. Y hacemos este acto, Señor, recordando que estamos bajo convenio contigo, Señor. Y si alguno todavía no está bajo convenio con el Dios de Israel, lo invitamos para que hoy abra su corazón y deje que el Padre entre a ti a través de su Espíritu Santo y te muestre la obra del Mesías, lo que Él hizo para que tú pudieras volver a casa. Gracias, mi Rey, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Lejaim. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso
poderoso Salvador, no hay nadie como tú. 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 Oh, mi Rey, mi Señor, nadie como tú, mi Padre. Nadie como tú, mi Señor. Aleluya, aleluya. Los voy a bendecir con el nombre de nuestro Padre y lo voy a enviar para que vayan y que sus oídos estén abiertos a la voz del Espíritu de verdad, porque el Padre nos va a dirigir, nos va a llamar esta semana, y la obra que Él comenzó en nosotros no la va a detener. Él va a seguir obrando a través de nosotros y tenemos que tener los oídos abiertos porque hay trabajo. Los campos están blancos para la siega. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti, te vea con ojos de amor, se enamore de ti. Que Jehová te dé su gracia, su misericordia y te dé su shalom, su paz, armonía en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, donde quiera que estés. Sobre todo en tu mente, que haya armonía y paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pongo su nombre sobre ti, Yod, Hei, Vav, Hei. Ve y represéntalo bien. Ve y hónralo bien. Honra su nombre donde quiera que estés. Por los méritos de nuestro Mesías, Yehoshua. Amén. Amén.